intentaba, intentaba activar mi micrófono y no lo podía hacer. Ahora sí. Así que, Antonio, buenas tardes, o buenas noches aquí en realidad, y muy agradecido por su invitación, y gracias a los participantes por, por, su, por su interés en esta jornada de este congreso. Y lo que yo siempre le pido a los alumnos, porque esto del Zoom es relativamente ingrato, tiene algunas grandes ventajas, pero tiene algunas tremendas desventajas también, que finalmente el profesor es el único que se ve en la pantalla, yo soy el único que me veo ahí en una pantalla más o menos negra. Entonces, siempre me gusta partir en estas oportunidades con ustedes conectándose a la pantalla, aunque sea un momento, algunos de ustedes, para, para tener alguna idea de con quiénes va uno hablando, ¿no? Entonces, si pueden conectarse, sería estupendo. Veo ahí a mi colega Ariel, que lo vi recién terminando su... Excelente. Muy bien, muy bien. Claro, ahí se humaniza un poquito la pantalla, porque tú estarás de acuerdo conmigo, Ariel, que hablarle a la pantalla negra es más o menos ingrato. Normalmente mis estudiantes en el pregrado no me hacen caso, no se conectan nunca, así que por lo menos aquí tenemos unas, qué sé yo, 6, 7 personas que se han conectado, así que muchas gracias. Anilén, Brigitte, Sonia, Regina, Erika, María Fernanda, Brian, Javier, muy buenas tardes a todos. Y por lo que veo, están ustedes tal vez en lugares muy diversos. Tal vez me explicó Antonio que algunos de ustedes están en Ecuador, hay algunos en Venezuela, no sé si en otros países también. Perú me parece, tal vez. En Perú, María Fernanda. Excelente, excelente, excelente. Bueno, Antonio ya hizo una pequeña introducción, así que les voy a compartir la pantalla para que podamos entonces hablar de nuestro tema de hoy. ¿Ven ahí mi pantalla? Parece que sí. Excelente. Bueno, el tema es el proceso de certificación en Chile. Y a la pregunta que nos lleva a eso es si es que es un proceso que sea causado por el hombre o más bien lo podemos atribuir esencialmente al cambio climático. Espero que al final de estos minutos podamos llegar a una conclusión, si es que la hubiera. Y por favor, siéntanse en plena libertad de hablar, si es que hay alguna pregunta, algo que es necesario aclarar sobre la marcha, por favor, con toda confianza. Voy a activar primero el... Muy bien. Bueno, no sé si es por fortuna o una desgracia que les hemos tocado dos expositores chilenos, uno tras el otro. Entonces, mi colega antecesor estaba hablando desde acá, desde la ciudad de Concepción. Yo estaba acá en la ciudad de Santiago. Y probablemente ustedes no saben, pero esta figura que está aquí eh, a la izquierda de su pantalla muestra un país tremendamente largo y
muy angosto. Chile es caricaturescamente angosto. Tenemos en promedio tal vez unos 200 kilómetros de mar hasta la frontera que nos divide con Argentina, en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Y esta longitud tan extrema significa que tenemos una gradiente latitudinal también muy extrema. Entonces nos movemos a lo largo de Chile entre la zona más desértica del planeta, más seca del planeta. Hay aquí algunos lugares en que hay apenas un par de milímetros que se registran cada 20 años o cosas así. Y, y luego nos vamos hasta estas zonas más verdes, que es donde una de las zonas, aquí hay una estación meteorológica que solía ser, ya no, por las razones que vamos a conversar en un momento más, uno de los puntos de más pluviometría en el continente sudamericano. Así que nos vamos entonces desde lo hiperdesértico a lo hiperlluvioso. Y, y con eso eh, Chile junta 75 millones de hectáreas, de las cuales, si ustedes se fijan aquí, tenemos muy poquita tierra arable, tierra cultivable. De manera que nosotros no somos un país agrícola, y eso concuerda además con lo que se decía recién en la exposición anterior, de que somos más bien un país de montañas, y por esa misma razón es que somos un país con vocación más bien minera y grandes productores de cobre, que a lo largo de los decenios seguimos más o menos produciendo cobre y productos extraídos de los recursos naturales con relativamente poca elaboración, porque en fin, es un poco la misma situación en prácticamente todo el continente latinoamericano, esto de que hemos dependido de los recursos naturales más que la inversión en patentes, en tecnología, etc. Nos quedamos atrás de ese tren que ya partió hace, hace mucho tiempo. Tengo problemas con el avanzar. Y probablemente uno de los problemas ambientales más severos en Chile es el de la erosión. Y ahí hay un informe de una entidad pública que es el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, que muestra, y este es el último informe que ellos emitieron, que ya tiene casi, se está aproximando a una década, pero muestra una situación muy dramática, que es que en distintas regiones, aun cuando fueran más o menos agrícolas, tenemos un problema de erosión tremendamente grave. Y, eh, y ellos también indican entonces que prácticamente el 50% del territorio chileno muestra algún grado de erosión entre leve hasta muy severa. Pero ustedes se fijan ahí en esa gráfica, eh, las intensidades de erosión preocupantes son importantes. Entonces, y desgraciadamente creo yo que esto mismo sucede en el resto del continente, desde luego sucede en Perú, sucede en Ecuador, según lo que recuerdo, porque hace años que no voy a Ecuador, desgraciadamente. Me ha tocado ir por razones de trabajo varias veces a Guayaquil y a Quito, pero en fin, llegará el momento en que podamos visitar nuevamente nuestros países vecinos. Y entonces hay que hacer una aclaración en términos de si el término de erosión es sinónimo tal vez de desertificación. Y, y la verdad es que no son lo mismo. Entonces,
ustedes que están en estas jornadas que van a hablar de lo forestal y de la sostenibilidad, este tema de la desertificación yo lo he traído a colación porque es, y lo estoy ejemplificando con el caso de Chile, pero es un tema muy crucial en el continente y además en el resto del mundo. La desertificación es un grave problema ambiental en, en prácticamente todo el planeta. Entonces ahí tienen ustedes algunas definiciones de lo que es erosión, eh, y termina uno ahí abajo en aquella última frase que se entiende como un proceso físico de remoción de suelos producido por los agentes clásicos, el agua, el viento, los glaciares y o, naturalmente, importante, la acción antrópica. Y también hay otro concepto importante que mantener a la vista, que es el concepto de degradación. Y la degradación también hay varias definiciones, pero está relacionado, y por supuesto estas cosas están todas imbricadas, están todas relacionadas íntimamente, pero la degradación se relaciona con la pérdida de productividad primaria y secundaria del ecosistema, del suelo, si ustedes quieren. Y finalmente, entonces, ya, disculpen los enredos de las... Y finalmente, aterrizamos entonces en el concepto de desertificación. Y antes de entrar al concepto, hay que mencionar que existe, este problema es tan importante, que existe una convención en Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, tal como existe la Convención eh, para el Cambio Climático, el Acuerdo Marco para el Cambio Climático, o la Convención Ramsar para la protección de especies protegidas. En fin, hay una cantidad de instrumentos de la colaboración multilateral de los países en temas claves. Y uno de ellos es la desertificación, que es como los que hemos participado en actividades de esta convención siempre decimos que es la pariente pobre de las convenciones de Naciones Unidas, porque el tema de la desertificación, como es un tema que se desarrolla en el largo plazo y uno no sabe cuándo empezó, ni tampoco sabe cuándo termina, y como es un proceso silencioso, a diferencia de un terremoto o una gran inundación, lo que hemos visto ahora estas semanas en la prensa, medio mundo en el hemisferio norte inundándose, eso no existe en el caso de la desertificación, por lo tanto, captura poco la imaginación de los políticos, de los tomadores de decisión, y concurrentemente captura poco la, la atención presupuestaria de los políticos. Entonces, normalmente nos encontramos con pocos instrumentos de la política pública para contrarrestar los problemas de la desertificación. Entonces, la convención tiene esta definición, que es importante también tenerla a la vista porque la desertificación no ocurre, siguiendo la definición, en cualquier parte, sino que es la degradación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. O sea, hay cierto tipo de ecosistema que es sujeto de desertificación, resultante de factores como las variaciones climáticas, o sea, léase la sequía, y las actividades humanas. Entonces, el tema es, perdón, nuevamente se me... Entonces, en buenas cuentas, la desertificación incluye varios conceptos, desde luego el de la erosión y la degradación, y engloba una cantidad de cosas como la pérdida de la productividad primaria y secundaria, pérdida de la biodiversidad,
la disponibilidad de agua, por supuesto, salinización de los suelos, etc. Pero también, muy importante, se relaciona con las malas decisiones. Y esas malas decisiones pueden producirse a varias escalas. Desde luego, a nivel individual, el agricultor, el productor de madera, eh, son capaces naturalmente de tomar malas decisiones, y de ahí nos vamos a lo largo de toda la escala hasta eh, quienes diseñan políticas públicas. En otras palabras, nuestros representantes, los parlamentarios, en fin, el Senado, qué sé yo. Y esto está relacionado con la idea de los incentivos perversos. Y los incentivos perversos en la política pública pueden ser tales que terminen de pronto estimulando una actividad económica o una actividad extractiva que finalmente produce el efecto contrario a aquel que el instrumento de política para el cual fue diseñado. Y en el caso nuestro en Chile tenemos un ejemplo muy claro de lo que es un incentivo perverso en el decreto ley 701. El decreto ley 701 es un decreto, es un instrumento de la política pública que existe ya desde la década de los 80. Así que ya tiene muchas décadas de aplicación en Chile, y ese decreto lo que permite es que el Estado subsidia parte de los costos de plantación, de plantaciones forestales. Entonces, en un inicio, en las primeras décadas de la implementación de ese subsidio, lo que ocurrió es que las grandes empresas forestales eh, hicieron tabla rasa con lo que hubiera en el territorio, y lo reemplazaron con pinos y eucaliptus. Entonces, toda esa producción forestal que mencionaba Ariel hace un rato, es producto de aquel subsidio que fomentó la plantación de pinos y eucaliptus, y eso, a juicio posterior, ex post, hoy día nosotros lo podemos considerar, yo lo considero, un incentivo perverso, porque si bien es cierto que somos grandes exportadores de celulosa, de madera, qué sé yo, madera en todas sus formas, eso nos ha producido también, nos ha acarreado externalidades negativas muy importantes. Imagínense ustedes lo que es reemplazar la vegetación nativa que pudiera existir en un tremendo territorio de millones de hectáreas, estamos hablando de 2, 3 millones de hectáreas, eh, prácticamente en una plantación continua, solamente de, de una especie o de dos especies, que además eh, chupan una cantidad de agua impresionante. Entonces, se ha documentado muchas veces que las plantaciones, tanto de pino y eucalipto, pero sobre todo la de eucaliptus, contribuyen a la desecación de un territorio. Las napas superficiales, las norias, los pozos someros, tienden a secarse porque tenemos esta bomba que está chupando agua, que está chupando la humedad del suelo, y entonces ese suelo en el largo plazo termina eh, secándose. Entonces, ojo con los incentivos perversos, y ojo entonces en el diseño de políticas públicas. Otro tema que tenemos aquí en Chile es los cultivos en pendiente. Nombro ahí los paltos, los aguacates. Eh, en, yo no sé en sus países, pero en el mío, el dueño del suelo puede hacer y deshacer como quiera. El dueño, el agricultor, nadie le va a decir nada porque meta una máquina y arrase con lo que hay, intentando, no sé,
aplanar la falda de un cerro para poder cultivar, etc. Entonces, hay ciertas cosas que son, desde el punto de vista ambiental, bastante poco razonables. Ay, 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 perdónenme otra vez, no sé por qué mi computador hoy día está de... Ya. Entonces, nos encontramos en Chile con panoramas como este. Esta es la zona semidesértica de Chile, la región de Coquimbo, está más al norte de Santiago, de donde yo les estoy hablando ahorita, y ahí he puesto ex profeso algunas fotos del año 2004, y si ustedes van hoy a esta zona, la van a ver exactamente igual o peor, porque hemos estado viviendo durante los últimos 13, 14 años una sequía tan fenomenalmente intensa y larga y profunda, que muy probablemente gran parte de la vegetación que vemos aquí no está. Y esta es una zona de donde son estas fotos, una zona que ha sido sometida a, a gran presión antrópica, primero por la minería y segundo por la ganadería caprina. Aquí, desde tiempos de la colonia, se han criado cientos de miles de cabras y la cabra se come lo que pilla. O sea, escasamente se salva el alambre de púa de los cercos, entonces la cabra es tremendamente dañina si es que se maneja mal. No es en realidad estoy culpando a la cabra, pero en realidad la culpa es la del cabrero, el criancero, como se llama aquí. Pero también tenemos ejemplos de desertificación en otras zonas, en zonas que son probablemente más familiares para ustedes, como la Amazonía en el Perú, y lo mismo esto se ha hablado tanto en el último tiempo de lo que sucede en la Amazonía brasilera. Bueno, la situación de la Amazonía es preocupante, tal como lo que como preocupante es la situación ambiental en general en el mundo, de manera que si eh, los países que son los países que tienen en su territorio parte del territorio de la Amazonía, eh, si no hacen algo pronto para evitar que esto siga sucediendo, la verdad que nos vamos a encontrar en estas imágenes que son apabullantes en toda la cuenca del Amazonas en nuestro continente. Y desgraciadamente las decisiones políticas, nuevamente, eh, políticas mal diseñadas o con aquellos incentivos perversos, son cruciales para evitar este tipo de situaciones o promover esta situación. Y aquí vemos lo que puede hacer esta última foto de lo que es la diferencia en la frontera entre Haití y República Dominicana, que muestra entonces cómo las distintas condiciones políticas y las distintas capacidades de elaborar e implementar políticas públicas nos generan una situación tan distinta como en Haití y República Dominicana. Entonces, con esto quiero decir que el, el control de, de, la, de un proceso como la desertificación, como lo vemos aquí, eh, depende en gran medida de los instrumentos de política pública que nosotros le podamos exigir a nuestros representantes que aprueben. Y ellos obviamente tienen que aprobarlas, esas políticas públicas, en virtud de que ustedes, los técnicos, les recomiendan a a sus representantes. Pero también, afortunadamente, tenemos algunas situaciones virtuosas, como lo que conocemos de antigua data a lo largo de los Andes, eh, como es el uso de las terrazas en distintas partes del continente. Aquí
una foto en el caso del Perú, pero, y que ha sido usado por siglos, y que a la desertificación. Y si ustedes se fijan, eh, este, este mapa muestra que las zonas en rojo, por supuesto, son las más vulnerables a sufrir de desertificación. Eh, Estas zonas rojas están en los bordes de los desiertos. Aquí en el caso nuestro, en el caso de ustedes, estarán mirando a ver qué es lo que pasa en Perú, qué es lo que pasa en Ecuador, en fin. Eh, las zonas rojas están en las zonas, ¿cómo llamarlas? En las zonas de transición desde el clima hiperárido a zonas más húmedas. Esas son normalmente las zonas más expuestas a la desertificación. En América del Norte lo vemos ahí en, el, en la parte, digamos, la frontera de Estados Unidos y México por el lado oeste, es el desierto de Sonora, eh, que es también una, una zona seca, y también los grandes planos, las grandes llanuras entre Canadá y Estados Unidos, que también son zonas secas porque están a la sombra de, las, de la Sierra Madre y la cadena de cerros del lado oeste de Estados Unidos. Y por el lado en China, por supuesto que hay tremendas zonas ahí porque está el desierto de Taklamakan y varios otros desiertos, y sus contornos también son sujetos de desertificación. Y en África, por supuesto, el sur del desierto de Sahara, y más hacia el sur, los contornos también del desierto de Namibia. Y el desierto de Namibia es muy interesante porque es un desierto ubicado en la costa sur de África, que es más o menos equivalente al desierto de Atacama, y que se genera y que es una zona desértica por exactamente las mismas razones de por qué el Atacama es un desierto. Por la corriente fría de Benguela, que es el equivalente a la corriente de Humboldt, los anticiclones de centros de altas presiones, etcétera, etcétera. Entonces, y esto es interesante también porque ustedes pueden ver entonces en este mapa que lo árido y lo semiárido y lo que las zonas que están en riesgo de mayor desertificación son una parte importantísima del planeta. Eh, Al menos más los cálculos oficiales de Naciones Unidas indican que más de un 30% del planeta equivale a zonas secas. Por lo tanto, las zonas vulnerables de desertificación también no son nada despreciables. Por lo tanto, ello requiere de la atención de ustedes. Y en buenas cuentas, el problema de la desertificación es difícil de acometer desde los instrumentos de la política pública porque es un problema eh, multifactorial. Entonces, que parte por ciertas variables físicas, como la precipitación y la baja fertilidad del suelo, que más la acción humana puede transformarse en erosión y degradación, y normalmente como estamos hablando de sistemas de poca productividad, suelos relativamente marginales, se convierten también en zonas con acceso muy limitado al riego, y eso permite solamente la existencia de sistemas agropastoriles o sistemas productivos agrícolas, si ustedes quieren,
de subsistencia, como es el caso de enormes territorios al sur y en el desierto del Sahara. Y como se trata de eh, zonas físicamente pobres y que además se traducen en pobreza socioeconómica, eso está amarrado también con falta de conocimiento técnico y, desgraciadamente, falta de acceso a los mercados. Entonces, finalmente, este problema multidimensional eh, se transforma en un ciclo, eh, en un ciclo no virtuoso de pobreza que finalmente termina en la migración de las personas. Eh, por supuesto, esto lo podríamos relacionar en alguna manera a la migración campo-ciudad, que fue la característica por otras razones, ¿sí? Pero que fue la característica en América Latina en la década de los 30, 40, 50, y que han producido los cordones marginales alrededor de las grandes ciudades, en fin. Y entonces, eh, normalmente, eh, estas situaciones de pobreza material, falta de suelo, falta de agua, la pobreza socioeconómica de las personas que habitan estos territorios, eh, se van, las respuestas de ellos se van intensificando a medida que la desertificación se acentúa. Entonces, aquí en esta gráfica, que es una representación conceptual a lo largo del tiempo y a medida que los recursos de las familias se van deteriorando, bueno, se producen cambios en la dieta, eh, uso más, uso más extremo tal vez de ciertos recursos que las familias normalmente guardan, como las semillas para poder seguir plantando, sembrando los próximos años, en fin, etcétera. La venta de animales eh, del ganado, etcétera. Entonces, todo esto suele, como digo, terminar en la emigración desde el territorio. Y eso, en el caso nuestro, por ejemplo, y esto a pesar de que es una estadística antigua ya, pero demuestra perfectamente la situación de la que estoy hablando. En la zona semiárida de Chile, en la región de Coquimbo, es decir, a 400 kilómetros al norte de donde yo les hablo ahora, bueno, se puede comprobar con las estadísticas censales de que lo que se produce ahí es una cierta tendencia a lo que se conoce como los desiertos poblacionales, porque obviamente territorio degradado, territorio desertificado, poca posibilidad de producción agrícola para subsistir, migración, y luego entonces tenemos este desierto poblacional que sigue al desierto físico. Entonces, eh, y esto es una situación muy grave y más grave aún en el caso de Chile porque, como les digo, nosotros llevamos eh, 13 años, 13 para 14 años de sequía intensísima, eh, tan intensa que durante este invierno que está terminando aquí ahora, el invierno, ya estamos en el último tercio del invierno, bueno, hemos tenido un invierno prácticamente con cero lluvia, cero, cero. Yo volé hace un par de semanas atrás entre Santiago y La Serena, justamente al corazón de esta zona semiárida, y la cordillera de los Andes se ve sin nieve, cosa que primera vez a mis 60 y algo de años me había tocado ver nunca.
la cordillera en pleno invierno sin nieve. Y efectivamente, hace unos días en una reunión con los técnicos de la Dirección Meteorológica de Chile, ellos mostraban que en la estación, en la parte alta de la cordillera que existe en Chile, no ha habido registro de nieve en todo el invierno. Entonces, la situación es, para nosotros, los chilenos, catastrófica. Entonces, esto va de la mano, por supuesto, con este problema de la desertificación, que no me canso yo de decir que es el problema más grave que tenemos. Bueno, ya está un par de transparencias para ir cerrando. Una cosa muy importante es que el desierto no avanza, y esto siempre lo recalco porque en el caso específico nuestro de Chile, hay alguna gente que dice, algunos investigadores que siempre aparecen por ahí, que tienen siempre, porque se plantea como una cosa que es interesante para la prensa, que el desierto avanza, el desierto en Chile, el desierto de Atacama avanza a razón de no sé cuántos metros por año. Y la verdad que no, el desierto no avanza, sino que lo que, lo que sí avanza y se profundiza es este proceso de desertificación. Y bueno, agravado también, por supuesto, por lo que menciono de la sequía, y nuestro modelo de desarrollo, que probablemente hemos seguido a lo largo y ancho del continente. Bueno, a mi modo de ver, nuestro modelo de desarrollo es, si pudiéramos calificarlo de alguna manera, en un continuo entre sustentable o sostenible y no sostenible, yo diría que es no sostenible, porque eh, tenemos regulaciones que son relativamente laxas, eh, penalidades para los que se las saltan, eh, relativamente bajas todavía, de manera que eso no quiere decir que yo no sea un defensor de buenas y saludables políticas de mercado, que me parece que son apropiadas, pero sí lo que he hecho de menos es que debiésemos tener probablemente en todo el continente eh, políticas que sean de mercado, pero bien reguladas. Y ahí, obviamente, ustedes pueden tener opiniones completamente distintas y contrapuestas a la mía. Es no más que eso, mi opinión, pero cumplo con decírselas. Entonces, finalmente, la conclusión es que estamos frente a un problema que es causado por el hombre. Sí, ciertamente. La desertificación es eminentemente un problema causado por nuestra especie. Nosotros somos los que estamos, eh, qué sé yo, sobreexplotando la Amazonía, etcétera, etcétera. Y probablemente también en nuestro caso chileno, la, eh, la sequía tan profunda que hemos tenido en esta última década está contribuyendo también de manera muy relevante, que todavía no sabemos cuánto, pero probablemente toda la vegetación de la vegetación natural que existe todavía en la cordillera de los Andes, gran parte de esa vegetación ya está muerta. Entonces, no terminaríamos nunca de apreciar cuán profunda y cuán grave ha sido esta sequía para nosotros en Chile. Así que, con eso, mis estimados amigos, termino esta presentación y, y espero haberlos entusiasmado con alguna pregunta, alguna duda, comentario, tal vez algo sobre lo que sucede en sus propios países.
en la desertificación, en los contornos de la Guajira, o bueno, en el Perú también, en fin, así que por favor. Ahí hay una